Primero que nada, gracias al comité organizador por aceptar mi plática. El día de hoy vamos a hablar sobre fibraciones, de algunos aspectos de fibraciones con 5 fibras singulares de base en una curva racional. Este trabajo es en conjunto con el doctor Alexis García Zamora y la estructura de la plática es la siguiente. Voy a definir algunos conceptos y a fijar la anotación. Enseguida voy a enunciar el problema y voy a mencionar algunos avances en la teoría de fibraciones. Luego voy a preparar el camino para mostrar cuáles fueron algunos de nuestros resultados, bosquejar bosquejar la prueba de al menos uno de los resultados y finalmente mencionar cuáles son los problemas que quedan abiertos. ¿Salen? Entonces, voy a denotar por S y D una superficie curva, ambas proyectivas complejas no singulares. Voy a entender por fibración un morfismo F de S en B sobreyectivo con fibras conexas de género aritmético G. Notemos que las fibras son numéricamente equivalentes y por lo tanto este género es constante. Para las fibras que sean singulares, pues el género será menor. Es posible ver que para una curva C de género G, siempre es posible construir una fibración cuya fibra sea esa G y por lo tanto la fibración sea de género G. ¿Sale? ¿Cómo lo hacemos? Conservando la notación, construimos la superficie como el producto de B cruz C y F es la proyección a la primera coordenada. Lo podemos hacer también a la segunda. Pero aquí observamos que la fibra para un punto P es algo de la forma P cruz C, donde esta fibra la podemos identificar con C, por lo tanto las fibras son todas isomorfas a C y de género de C, en este caso que es G. Cuando ocurre este suceso, que todas las fibras son isomorfas a una fibra, se dice que la fibración es isotrivial. En caso contrario, no es isotrivial. Otro concepto que nos interesa considerar es el de fibra semiestable. Semiestable en el sentido de la Newport, y esto es que satisfaga las siguientes tres condiciones. Que la fibra sea reducible, que se puede escribir de esta manera, que las singularidades sean a lo más nodos y que no contenga curvas menos 1, es decir, curvas que sean isomorfas a P1 con autointersección menos 1. En el caso en que todas las fibras son semiestables, se dice que la fibración es semiestable. Con estos dos conceptos, y denotando por S el número de fibras singulares, sabemos por Parshin que si la fibración es que si dada una fibración con esas dos condiciones, si el género de la base es a lo más 1, entonces al menos hay una fibra singular. Una vez que se tiene este resultado, Spiro se cuestiona el siguiente problema. ¿Será posible dar una cota inferior para el número de fibras singulares en términos de G? Es decir, que si conforme va creciendo el género, el número de fibras singulares también va aumentando, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son los resultados orientados en este problema para el caso en que la base es P1? A partir de ahora B va a ser P1. Bueno, sabemos por Bovil, un resultado del 81, que si la fibración es no isotrivial y con género al menos 1, al menos hay 3 fibras singulares. Notemos que Bovil no está considerando la condición de que la fibración sea semiestable, ¿vale? En este trabajo él construyó ejemplos de fibraciones con exactamente 3 fibras singulares. Un año más tarde, él también demostró que si a estas dos condiciones le pedimos que la fibración sea semiestable, si además es semiestable, entonces al menos hay 4 fibras singulares. En este trabajo él clasificó todas las fibraciones semiestables elípticas, es decir, el género de la fibra es 1, con 4 fibras singulares. Este trabajo hizo que la pregunta de Spiro no tuviera sentido. Sin embargo, no pierde el interés de determinar una cota inferior para el número de fibras singulares y, por lo tanto, la clasificación de fibraciones con cierto número de fibras singulares. Entonces, sin perder el ánimo, Tan en el 94 demostró que sin olvidar las condiciones antes mencionadas y además que el género fuera al menos 2, lo que se tiene es que al menos hay 5 fibras singulares. Y en este trabajo él construyó una fibración con 5 fibras singulares y género igual a 2. ¿Sale? Entonces,
aquí es donde toma sentido nuestro problema, estudiar, clasificar todas las fibraciones con exactamente 5 fibras singulares y entonces el siguiente resultado de Tantu y Zamora en el 2005 probaron que si hay 5 fibras singulares, entonces ese es vibracionalmente reglado racional. O sea, ya tenemos información sobre cómo se comporta nuestra superficie, información que utilizaré a partir de este momento en el resto de la plática. ¿Sale? Entonces, un resultado adicional aquí en este trabajo de Tantu y Zamora es el siguiente que voy a mencionar y voy a bosquejar su demostración antes de platicarles nuestra aportación. Dado un divisor NEF, un divisor se dice que es NEF si este intersecta toda curva irreducible de manera no negativa. Entonces, ellos demostraron que si tenemos una fibración de base P1 relativamente minimal, es decir, no hay curva -1 en las fibras y no isotrivial, entonces el divisor adjunto a la fibra, el adjunto es este divisor, es NEF, donde KDS es el canónico de la superficie. La demostración es como sigue. Primer paso, demostrar que ese divisor es efectivo. ¿Cómo se hace? Bueno, se demuestra que el cero grupo de cohomología coincide con el grado de la imagen directa del canónico relativo, lo que eso significa. Pero lo que sí sabemos es por Parshin y Arakelov que si la fibración es no isotrivial, ese grado es no negativo, ¿sale? Entonces, ese es el primer paso. El segundo, que sí es muy sencillo de demostrar, pero no lo voy a hacer, es que si tenemos un divisor efectivo y una curva que lo intersecta de manera negativa, entonces C es una componente de D con autointersección negativa. Con esos dos resultados, la prueba de este hecho es por contradicción. Entonces, suponemos que existe una curva irreducible que lo intersecta de manera negativa. Acomodamos esta desigualdad, que es el lado izquierdo de esta otra, y usando que la fibra es NEF, tenemos el lado derecho. Entonces, observemos que la intersección del canónico es negativa. El canónico con la curva es negativa, la intersección es negativa. Estos dos hechos numéricos implican que la curva C es una curva -1. Entonces, aquí este valor es -1. De esta desigualdad, lo que tenemos es que la intersección de F con C es 0. Esta igualdad implica a su vez que C está contenida en F, pero C es una curva -1 contenida en la F. Y la fibración es relativamente mínima. Eso es imposible. Por lo tanto, el adjunto es un divisor NEF. ¿Por qué nos importa estudiar divisores NEF? Bueno, otro concepto para divisores es que decimos que es BIC si su intersección es estricta, que sí. Y es posible demostrar que si tienes un divisor NEF, su autointersección es mayor o igual que 0. Entonces, hasta el momento, con el resultado anterior, lo que sabemos es que la autointersección del adjunto es un número no negativo. Y nuestros resultados van encaminados a determinar cuándo se da la igualdad aquí. En un caso muy específico, vamos a considerar un pincel sobre una superficie X, ya sabemos, birracionalmente arreglada o racional, y como este pincel en general tiene puntos base, por eso esta flecha de aquí está punteada. Podemos considerar la explosión del lugar base, que es ese épsilon, y la composición de estos son las fibraciones que nos van a interesar estudiar, ¿sale? Entonces, sin más ni más, nuestra aportación es la siguiente. Consideramos una fibración sobre P1 con las condiciones que ya fijamos, que se obtenga como la explosión del lugar base de un pincel sobre una superficie racional minimal X, género de la fibra al -2, y si hay 5 fibras singulares, exactamente 5 fibras singulares, y el adjunto es BIC, entonces ocurre uno de estos dos casos. Notemos que en general, en el estudio de fibraciones, no hay una cota para el género de la fibración, una cota superior. Entonces, con este resultado, estamos obteniendo una cota que además es relativamente pequeña, ¿sale? Ahora, la prueba de este hecho, ¿cómo se da? Bueno, se utiliza la desigualdad de Miyaoka-Bogdeltan, que es una desigualdad muy general. Aquí ves una curva cualquiera, con las condiciones que ya hemos fijado antes, inestable, no isotrivial, género al -2,
Y ocurre que se da esta desigualdad, donde el lado derecho es el número total de nodos de las fibras, S es el número de fibras singulares, E es un número entero positivo mayor o igual que 2, y los géneros pues son los respectivos, el de la fibra y el de la base. Nos interesa esta desigualdad para valores muy específicos, E igual a 5 y E igual a 6 en esta charla, ¿sale? Entonces, trabajando con aquella desigualdad la podemos escribir así, donde M, por definición, es esta diferencia, la autointersección de los canónicos, pero tiene una interpretación geométrica muy importante. Como la fibración es la explosión del lugar base, la diferencia de estas autointersecciones no es otra cosa que el número de puntos base del pincel contando sus multiplicidades, ¿sale? Entonces, la prueba de este hecho, una superficie racional, lo separamos en dos casos, cuando la superficie es diferente de P2 y cuando es P2. Entonces, en esta plática me voy a concentrar en el caso en que X es diferente de P2. Entonces, este K de X cuadrada es 8. Ese es el dato que sabemos. ¿Sale? Y entonces, sin más ni más, el bosquejo de la demostración es el siguiente. Tomamos X diferente de P2, ya dijimos, tenemos este valor, entonces consideramos la segunda desigualdad de ahorita, la de mero abajo. Y utilizando esos valores, obtenemos esto. Del lado derecho, estamos escribiendo a M por el teorema de Riemann-Roch, haciendo un análisis sobre el canónico, lo que nos da es nos da esta expresión del lado derecho, ¿sale? Por otro lado, eso lo dejamos ahí por un momento. Por otro lado, usando que el adjunto es big y nef, lo que sabemos por el teorema de anulamiento de Mumford es que los grupos de cohomología 1 y 2 de su adjunto, es decir, de este otro divisor, son 0. Entonces, si consideramos esa información en la sucesión inducida en los grupos de cohomología, lo que obtenemos es que 3 veces el género menos 1 se da de esta manera. Entonces, esta información la usamos del lado izquierdo y así es como obtenemos una cota para el número de secciones de 2KDS más R, ¿sale? Entonces, el análisis ahora es separar cuando hay secciones y cuando no. Entonces, cuando no hay secciones, otra vez usando que es Big Nef, sabemos que H1 y H2 de su adjunto son 0 y el teorema de Riemann-Roch nos permite ver que 3 veces el género menos 1 es simplemente esta expresión. Lo dejamos ese resultado por ahí y nos vamos a usar Miyaoka, Boca y Tam para el valor E igual a 5, que era la primera desigualdad. Aquí está, solamente la estoy reescribiendo y estoy usando que la superficie es diferente de P2. Y ahora en este lado vamos a usar la expresión anterior. Y así es como obtenemos la cota superior para el género. Cuentas similares para el caso en que hay secciones, es como se obtiene que la otra cota para el género. En el otro caso, y con el mismo espíritu para el caso en que X es igual a P2, la prueba es similar. Ahora, nosotros usamos aquí, tomamos como hipótesis que este fuera big. Ahora, el caso en que la autointersección es 0, también se puede dar. Y eso lo demuestra en el caso racional, el ejemplo que construyó Tani, que mencioné hace un momento. Ese ejemplo satisface ser una fibración con las condiciones que fijé en el teorema anterior. Y la autointersección del adjunto es 0. El ejemplo que ejemplifica, válgame la redundancia, nuestro resultado de ahorita es el pincel Windman Edge, que es un ejemplo de una fibración que satisface todo lo que queremos, y en este caso la autointersección del adjunto es 5. Entonces, falta estudiar el caso en que la superficie es no racional. Y para ese, cuando hay 5 fibras singulares, lo que pudimos demostrar es que la autointersección del adjunto es 0. En este caso, lo que se puede concluir también es que esta fibra es muy hiperelíptica y algunos otros resultados. Pero bueno, a grandes rasgos, esto es lo que quería platicarles. Y pues los problemas que quedan abiertos son los siguientes. Dimos una cota para el caso racional. Entonces nos gustaría dar una cota superior para el género en el caso no racional. Mejorar la cota que tenemos en el caso racional o construir un ejemplo que muestre las cotas que estamos mencionando, ¿no? Y pues la ambición más grande, pues obtener la clasificación para fibraciones. Esos son los avances que tenemos y eso es lo que yo quería platicarles en esta charla.
Y pues con esto me retiro y les agradezco.